Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 39. Punto de vista en tercera persona. Romanov viaja a Tokio y encuentra a Barton, quien masacró a un grupo de yakuzas como parte de su cruzada de venganza contra los criminales que sobrevivieron al chasquido. No me des esperanzas, dijo Barton bajo la lluvia. Esta película solo me hace llorar. Gritó Melissa golpeando el reposabrazos con el puño, frustrada, mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Pronto no me quedarán más lágrimas para derramar. Eres demasiado empática, dijo Tony sacudiendo la cabeza con exasperación, mientras pensaba con recelo. Todavía no ha llegado a la peor parte, no puedo esperar al desastre que eso provocará. La película continuó y Rocket y Stark construyeron una máquina del tiempo, mientras que Barton se ofreció voluntario para realizar una prueba en el pasado. Tomando un guante de béisbol de su granja, logró traerlo de vuelta al presente como prueba de que su plan funcionaba. Melissa, aunque absorta, frunció ligeramente el ceño e inclinó la cabeza. Realmente no entiendo algunas de estas referencias a la cultura pop, murmuró. Vas a tener que explicarme de dónde vienen y qué significan. Algunos de estos chistes simplemente no me hacen gracia. Tony soltó una risita sin apartar la vista de la pantalla. Melissa, si el autor dedicara un capítulo entero a explicarte cada referencia a la cultura pop, probablemente se suicidaría antes de terminarlo, y toda la serie acabaría ahí mismo. ¿Qué? ¿Qué? Repitió Tony inocentemente, señalando la pantalla. Bueno, sigamos mirando, dijo Tony señalando la pantalla mientras los Vengadores comenzaban su atraco temporal. Los Vengadores planean su atraco temporal, utilizando puntos de su pasado para localizar las gemas del infinito. Las gemas del espacio, la mente y el tiempo se encuentran en Nueva York en 2012, la gema de la realidad en Asgard en 2013, y las gemas del poder y del alma en Morag y Vormir respectivamente en 2014. Se dividen en 3 equipos y viajan al pasado para comenzar sus misiones, conscientes de que solo disponen de una cantidad limitada de partículas PIM, ya que Hank Pym también pereció en el chasquido. Rogers, Stark, Banner y Lang llegan a un 2012 alternativo en medio de la batalla de Nueva York. Banner se acerca al Santún de Nueva York y encuentra a la anciana, quien se niega a prestarle la gema del tiempo. Sin embargo, cede al enterarse de que Doctor Strange se la había entregado a Thanos en el futuro, temiendo que tuviera algún motivo. En la torre Stark, Lang y Stark intentan robar el Tesseracto, pero Loki lo pierde y lo usa para teletransportarse. Rogers obtiene el cetro de la posesión de Strike fingiendo pertenecer a Hydra, pero se ve obligado a luchar contra su yo de 2012, quien lo confunde con Loki. A ese culo también le haría un saludo. Dijo Melissa mientras se llevaba la mano a la sien haciendo un saludo militar. Tony giró lentamente la cabeza y la miró fijamente como si se hubiera vuelto loca. Melissa se sonrojó ligeramente antes de pestañearle coquetamente. No te preocupes, tu lindo culito sigue siendo mi favorito. Tony sintió que sus ojos se crispaban ligeramente, ni siquiera voy a considerar lo que sea que te pase. Melissa soltó una risita mientras volvía a concentrarse en la pantalla. Tras derrotar a su yo del pasado, Rogers se reúne con Stark y Lang. Con suficientes partículas PIM para un viaje más cada uno, Stark y Rogers deciden regresar al campamento Leigh, a un 1970 alternativo, donde tendrán otra oportunidad de conseguir el Tesseracto y más partículas PIM. Lang se queda con el cetro para regresar al presente. En la base de Shield, Rogers obtiene sigilosamente las partículas de Hank Pym, pero mientras evade la seguridad, entra corriendo en la oficina de Peggy Carter. La observa con lágrimas en los ojos mientras trabaja en su oficina. No tienes ni idea de cuánto me duele el corazón que vuelvan a estar juntos, suspiró Melissa, con una expresión marcada por la tristeza. ¿Creía que lo emparejabas con Natasha?, preguntó Tony con curiosidad. Lo que yo quiero para él y lo que él quiere para sí mismo son 2 cosas diferentes. Mientras sea feliz al final, eso es lo único que realmente importa, dijo Melissa con sabiduría. Tony la miró y sonrió, pero no dijo nada más y siguió mirando. Para agilizar las cosas, Tony se encuentra con su padre y Thor se topa con su madre. Rocket regresa con el éter en la mano, Thor le da un último abrazo a Frigga antes de ir a buscar a Mjolnir, descubriendo que aún es digno de empuñar el martillo. ¿Qué? Es el regreso del rey, nena. ¡Wow! Exclamó Melissa, alzando el puño en el aire y aplaudiendo con fuerza en señal de celebración. En un 2014 alternativo, Barton y Romanov abordan el Benatar rumbo a Vormir, mientras que Nebula y Rhodes permanecen en Morag esperando la llegada de Peter Quill para que los guíe a la cámara del orbe.
Dejan inconsciente a Kill y recogen la piedra, pero cuando ambos intentan regresar, Nebula se queda atrás al entrelazarse sus recuerdos con los de su yo del pasado. Bueno, eso ciertamente no es bueno, murmuró Melissa. Mientras tanto, Barton y Romanoff llegan a dormir. Allí se encuentran con Cráneo Rojo, quien les informa que para obtener la gema es necesario sacrificar a un ser querido. Barton se ríe de la idea, pero Romanoff deduce que es cierto, ya que Thanos había asesinado a su hija Gamora allí en su época. Vale, no, espera un segundo, dijo Melissa levantándose del sofá, con los ojos muy abiertos y llorosos al comprender que algo terrible estaba por venir. Comprendiendo la gravedad de la situación, ambos luchan por decidir quién debe sacrificar su vida por la causa. Mientras Barton insiste en que debe hacerlo él debido a la devastación que dejó tras su dolor, Romanoff declara que el trabajo de su vida la ha llevado hasta este momento. Al correr hacia el precipicio, forcejean para evitar que el otro se sacrifique. No, espera, dijo Melissa con tristeza, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Tony. Haz que pare. No dejes que lo haga. Melissa suplicó. Finalmente, Romanoff salta y muere, dejando la piedra del alma con Barton. No. ¿Qué coño es esto? Gritó Melissa, que se joda esta mierda. Que se joda esta película. Melissa se inclinó y levantó el sofá con un movimiento fluido. Tony saltó rápidamente mientras Melissa arrojaba el sofá contra el televisor, haciéndolo añicos de un solo golpe. Tony la miró con la boca abierta mientras Melissa jadeaba y resoplaba, con lágrimas aún corriendo por su rostro a causa del dolor. ¿Qué demonios estás mirando? Tony se estremeció y miró al suelo mientras murmuraba. Nada. Tony oyó pasos fuertes y vio a Melissa alejarse antes de desconectarse de los auriculares de realidad virtual. Tony suspiró y también se quitó la suya, se frotó los ojos y se masajeó el puente de la nariz mientras volvía a su laboratorio. Tony parpadeó y miró a su alrededor, hacia Melissa, y la vio dirigiéndose hacia su nave en un planeta que se divisaba a lo lejos. «Melissa, ¿a dónde vas?», preguntó Tony con vacilación. Melissa abrió la escotilla de una patada y saltó dentro de la nave. «¿Dónde demonios crees que estoy? Voy a salvar a Natasha, ni se te ocurra pensar en detenerme». Tony suspiró, frunciendo el ceño mientras se llevaba una mano a la cadera. ¿Fue un error enseñarle las películas que podía esperar? Tony suspiró al ver a Melissa encorvada sobre la consola de control de su nave, con los dedos tecleando rápidamente en la pantalla holográfica. Tenía los hombros tensos y la postura rígida, cargada de urgencia y frustración. Negó con la cabeza, exhaló un suspiro y se acercó a ella con pasos lentos y firmes. Al percibir su presencia a sus espaldas, Melissa se hizo a un lado instintivamente, dejándole espacio para que se colocara junto a ella y la ayudara. Pero antes de que pudiera decir nada, Tony la sorprendió rodeándola con un brazo por la cintura y levantándola del suelo sin esfuerzo. Con un gesto despreocupado, la cargó sobre su hombro como si no pesara nada. ¿Qué? Tony, ¿qué estás haciendo?, gritó Melissa, con la voz cargada de incredulidad. Bájame ahora mismo. Tenemos que ir. Tenemos que salvar a Nat. Las lágrimas brotaban libremente de sus ojos, cayendo al frío suelo de la habitación mientras forcejeaba contra él, pataleando y golpeando su espalda con los puños en un intento frenético por escapar de su agarre. Tony gruñó mientras ajustaba su peso, girando ligeramente la cabeza para evitar uno de sus movimientos bruscos. ¿Podemos al menos terminar la película primero?, murmuró con un tono seco y ligeramente molesto. El jadeo de Melissa fue agudo y lleno de indignación. ¿Cómo puedes estar pensando seriamente en una película en un momento como este? Maldito desalmado. Insensible y sin emociones. Gritó, con la voz quebrándose entre sollozos mientras mechones de su cabello rubio caían sobre su rostro bañado en lágrimas. La ceja de Tony se crispó de irritación. De entre todos los insultos que ella podría haber elegido, la palabra chinche le había sacado de quicio. Sin pensarlo dos veces, le dio una palmada firme en el trasero. ¡Ay! ¡Diablos!, gritó Melissa, jadeando de dolor e indignación. ¿Qué te pasa con mi trasero? Tony exhaló bruscamente, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Piénsalo bien, supergenio. Recuerda el principio de la película. Stark dijo que los Vengadores solo perdieron porque se habían disuelto. Pero gracias a nuestra intervención, hay muchas probabilidades de que los acuerdos de Sokovia nunca se celebren. Sin acuerdos, no hay guerra civil. Sin guerra civil, no hay un equipo dividido. Unos Vengadores unidos contra Thanos significan que perderá antes de que las cosas se descontrolen. Eso significa que no habrá atraco en el tiempo, y que Natasha no se sacrificará. Melissa contuvo la respiración.
Su pecho subía y bajaba con cada respiración entrecortada mientras sus sollozos disminuían y su mente procesaba lentamente sus palabras. Pero Natasha, gimió, con la voz apenas audible, teñida de un dolor desgarrador. Con otro suave suspiro, Tony la bajó con delicadeza. En cuanto sus pies tocaron el suelo, ella lo abrazó con fuerza y se acurrucó contra su pecho. Sus dedos se aferraron con fuerza a la tela de su camisa mientras se acurrucaba más cerca, buscando calor. Al principio, Tony no dijo nada. Simplemente le acarició el largo y sedoso cabello, dejándola llorar en silencio. La tensión en su cuerpo se disipó mientras la abrazaba. Pasaron los minutos antes de que los sollozos de Melissa comenzaran a desvanecerse en hipos ocasionales y toses suaves. Su cuerpo permaneció firmemente pegado al suyo, inmóvil salvo por el leve temblor de las secuelas de su arrebato. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntó Tony con voz baja y suave. No, respondió ella secamente, con el rostro aún hundido contra su pecho. ¿Un beso ayudaría? No levantó la cabeza, pero su respuesta fue rápida. Sí, finalmente, alzó la cabeza para mirarlo. Tenía el rostro enrojecido y con manchas, los labios exageradamente fruncidos y el ceño fruncido con dramática expectación. Toda su expresión era una cómica mezcla de tristeza y exigencia. Tony arrugó la nariz con fingido disgusto. Dios, es que, da mucha pena verte ahora mismo. ¿Vas a besarme o no?, gruñó Melissa, con los labios aún obstinados. Tony soltó una risita entre dientes. Tienes muchísima suerte de que te quiera, mi patito feo. Se inclinó y le dio un beso suave y prolongado. Melissa resopló, aunque había cariño en su voz. Tienes suerte de que ahora mismo esté emocionalmente inestable y dispuesta a aceptar insultos, porque llamar a tu novia desagradable a la vista es una auténtica locura. Tras un momento de silencio entre ellos, Tony preguntó. Entonces, ¿estás listo para volver a ver la película? Melissa asintió apoyando la cabeza contra su pecho, con la voz apenas audible. Dame unos segundos. Una vez que Melissa se hubo recuperado un momento y sus lágrimas casi se habían secado, ambas regresaron a la simulación de realidad virtual inmersiva. El entorno digital de su reproducción modificada del MQ se había reiniciado, volviendo a la escena donde Clint Barton emergía solo, con el peso del sacrificio de Natasha aún presente en sus ojos. Melissa apoyó la cabeza en el regazo de Tony mientras estaban sentados juntos en el sofá. Sus ojos, aunque rojos y cansados, permanecían fijos en la historia que se desarrollaba. El resto de los Vengadores comprendieron poco a poco que su equipo jamás volvería a estar completo. El sacrificio de Natasha era irreparable. No había segundas oportunidades, ni posibilidad de revertirlo, ni línea temporal alternativa para deshacerlo. Al volver a verlo, Melissa rompió a llorar en silencio una vez más. Esta vez, sin embargo, no sollozó. No se resistió. Simplemente lloró en silencio, lamentando la pérdida con serenidad y tristeza. Los héroes en pantalla actuaron con determinación. Comenzaron a construir un nuevo guantelete y se prepararon para restaurar el universo con las 6 gemas del infinito. Thor se ofreció a empuñarlo, pero Bruce Banner intervino, argumentando que podía sobrevivir a la radiación gamma. Al menos ahora es útil, murmuró Melissa con amargura, sorbiendo por la nariz y limpiándose la cara con la manga de su sudadera. Tony no respondió de inmediato. Simplemente la miró, notando la frustración latente que aún se percibía en su voz. No podía asegurarlo, pero algo le decía que la muerte de Natasha solo había profundizado su resentimiento hacia Hulk. Además, odio que ninguno de ellos la esté llorando excepto Clint. Sé que tenían sus diferencias, pero aún así, ni uno solo derramó una lágrima. Malditos desalmados, refunfuñó Melissa. Aunque su brazo quedó gravemente herido, Hulk logró chasquear los dedos, desatando una oleada de energía cósmica que recorrió su cuerpo. El dolor era insoportable, pero el resultado fue inmediato. Afuera, en todo el mundo, personas que habían sido convertidas en polvo 5 años atrás volvían lentamente a la vida. El chasquido había sido revertido. La nébula del pasado, tras haber suplantado a su yo futuro e infiltrado la línea temporal presente, activó un portal temporal oculto. Un brillante vórtice se abrió en el cielo, y a través de él descendió la nave de guerra de Thanos, Sanctuary II, transportada directamente desde el año 2014. Los Vengadores, aún conmocionados por la euforia de su aparente victoria, apenas tuvieron tiempo de celebrar antes de que el cielo se oscureciera con una lluvia de misiles. Sin previo aviso, la nave desató un ataque brutal, bombardeando el complejo de los Vengadores con una potencia de fuego implacable. Las explosiones destrozaron el acero y el hormigón, arrasando las instalaciones en un instante.
Un dato curioso, dijo Tony con naturalidad, a pesar de la tensión del momento. Sonrió mientras hacía una pausa y rebobinaba la escena. Si ralentizas esta parte y haces zoom, puedes ver a Ant-Man encogiéndose en pleno vuelo para esquivar la explosión. Es algo que pasa desapercibido. ¡Qué guay!, murmuró Melissa secamente, con la voz completamente inexpresiva. El ojo de Tony se crispó mientras la miraba. ¿En serio? En pantalla, se desató el caos. Nebula del pasado, leal solo a su padre, fue enviada a recuperar las gemas. Mientras tanto, su contraparte del futuro, más evolucionada y libre de la influencia de Thanos, le confió sus secretos a Gamora, demostrando lo mucho que se había fortalecido su vínculo. Gamora, conmovida por lo que podría suceder, decidió traicionar a su padre y ayudar a Nebula del futuro a detener la masacre. En otro lugar, Rocket, Rhodes y Banner quedaron atrapados en una sección del complejo que se inundaba rápidamente. Los escombros los rodeaban y el agua subía a toda velocidad. Por suerte, Lan, ahora convertido en gigante, llegó justo a tiempo para abrirse paso entre los escombros y liberarlos. Mientras tanto, Barton se encontraba en las profundidades de las alcantarillas, perseguido por Outriders que gruñían, con el guantelete apretado entre sus manos. Tras escapar por los pelos, le pasó el guante, sin saberlo, a Nebula del pasado. Pero antes de que pudiera huir con él, se topó con Gamora y su yo del futuro. La tensión aumentó rápidamente y las armas desenfundaron. El enfrentamiento terminó cuando Nebula del futuro disparó a su yo del pasado en el momento en que amenazó la vida de Gamora. «Maldita sea», murmuró Melissa, con una sonrisa en los labios. «Menudo suicidio». Sacudió la cabeza con una risita y se incorporó, su indiferencia inicial reemplazada por un creciente interés a medida que la película llegaba a su clímax. En el campo de batalla, Stark, Rogers y Thor se enfrentaron a Thanos, quien declaró su intención de destruir el universo y reconstruirlo a su imagen y semejanza usando las gemas. Lo que siguió fue una brutal y vertiginosa batalla. Espadas chocando, relámpagos destellando, explosiones que estallaban por todo el paisaje devastado. Stark y Thor fueron rápidamente apartados, dejando a Thor inmovilizado en el suelo mientras Thanos le clavaba a Stormbreaker en el pecho, empujándola lentamente. Entonces, ocurrió algo milagroso. Mjolnir comenzó a elevarse. El martillo encantado surcó los aires y golpeó a Thanos de lleno, desequilibrándolo. Pero la cosa no terminó ahí. Mjolnir voló directamente a la mano que lo esperaba el Capitán América. ¿Qué?, gritó Melissa, saltando del sofá con incredulidad. ¡Santa mierda! ¡Wow! Saltaba de alegría, con los puños apretados. «Es digno», exclamó, con los ojos muy abiertos por el asombro. Observaron cómo Rogers, ahora blandiendo escudo y martillo con destreza, asestaba una serie de golpes devastadores al titán loco. Saltaban chispas. Retumbaban los truenos. Pero la situación cambió rápidamente de nuevo. Thanos contraatacó con una fuerza abrumadora, casi destruyendo el escudo y dejando al Capitán América herido y solo. Thanos alzó su espada. El resto de su inmenso ejército apareció a través de portales oscuros a sus espaldas. Los Chitauri, los Sakaran, la Orden Negra, marchando hacia adelante como si hubiera llegado el fin del mundo. Steve Rogers permanecía solo, destrozado pero inquebrantable, dispuesto a luchar él solo contra todo un ejército si fuera necesario. Entonces, a través de la estática de su auricular, una voz familiar rompió el silencio. «A tu izquierda». Melissa se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par y se le cortó la respiración. Uno a uno, comenzaron a abrirse portales dorados. Primero llegó Sam. Luego Chaya. Shuri. Okoye. Doctor Strange. Spider-Man. Guardianes. Wanda. Valkyrie. Docenas, cientos, de héroes que los atravesaban, renacidos, listos para la batalla. «Tony», susurró Melissa, con las manos temblando mientras se le erizaba la piel. «Creo que me están dando escalofríos, joder. Esta podría ser la mejor película que he visto en mi vida». Tony no dijo nada. Simplemente sonrió. Tarareó Melissa, vibrando de emoción y alegría al ver llegar a los maestros de las artes místicas, cuyos portales se abrían por el campo de batalla como halos dorados. Llegaban refuerzos de Kamartaj, Wakanda, Contraxia y Nueva Asgard. Junto a ellos estaban los héroes resucitados, amigos y aliados de los Vengadores de Wakanda, Titán e incluso San Francisco. En el campo de batalla, Scott Lang se transformó en un gigante y se adentró en los restos inundados del complejo de los Vengadores. Con manos expertas, rescató a Bruce Banner, James Rhodes y Rocket Raccoon de las aguas crecientes, devolviéndolos a salvo a tierra firme. La situación había cambiado.
Con las probabilidades finalmente equilibradas, Steve Rogers se mantuvo erguido, maltrecho pero resuelto. Gritó con una voz que resonó por todo el campo y en los corazones de todos los héroes presentes. «Vengadores». Gritó, mientras Mjolnir volaba hacia su mano con un estruendo. Respiró hondo, retrocediendo ligeramente tras atrapar a Mjolnir, y luego dijo con voz baja y resuelta. «Reuníos». «Wow. Ja 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 ja. Esto es increíble», gritó Melissa, incapaz de contener su emoción. Su sonrisa era radiante, amplia de alegría, mientras gritaba junto con los innumerables héroes que avanzaban, cargando contra el ejército de Thanos. Se giró hacia Tony con los ojos muy abiertos y brillantes y una sonrisa de oreja a oreja. «No tienes ni idea del escalofrío que me acaba de recorrer la espalda». Tony soltó una risita, disfrutando claramente de su energía. «Oh, sí. Créeme, he visto esta película tantas veces y todavía se me pone la piel de gallina cada vez que veo esta escena». Melissa ni siquiera pudo apartar la mirada para responder. Su atención estaba fija en la pantalla mientras se desarrollaba la legendaria batalla. Cuando Stark y Pepper se colocaron espalda con espalda, iluminando el campo de batalla al unísono con sus rayos repulsores, Melissa se giró hacia Tony con una sonrisa arrogante y orgullosa. «Somos tú y yo en otro universo», declaró con seguridad. Tony soltó una carcajada ante su tono engreído, sacudiendo la cabeza con una mezcla de diversión e incredulidad. Su atención volvió a la pantalla justo cuando Spider-Man apareció para salvar a Tony de un ataque inminente. Peter aterrizó, hablando animadamente sobre cómo había despertado en Titán, solo para ser recibido en un emotivo abrazo por Tony Stark. «Reencuentro de padre e hijo», exclamó Melissa, juntando las manos en señal de adoración. «Es un placer verlo». Tony gimió juguetonamente, llevándose la mano a la cara. Aún así, una sonrisa cariñosa asomó en la comisura de sus labios. «¿Sabes? Apuesto a que la razón por la que Peter preguntó ¿qué estás haciendo?». Cuando Tony lo abrazó es porque la última vez que Stark pareció querer abrazarlo, solo estaba pasando a su lado para abrir la puerta del coche. Melissa dejó escapar un gemido dramático y emotivo. «Uf. ¿Por qué siempre me haces esto? Mi corazón no puede soportar este latigazo cervical emocional». La escena cambió de nuevo. Banner, visiblemente tenso, le dijo a Barton que debían devolver las gemas del infinito a sus líneas temporales originales, lejos de Thanos. Con su máquina del tiempo principal destruida durante el ataque inicial, su única opción restante era la furgoneta con tecnología cuántica. Sin dudarlo, Ant-Man y la avispa entraron en acción, apresurándose a reactivar el vehículo inactivo. Mientras las fuerzas de Thanos se abalanzaban sobre él, Clint Barton corrió a través del caos con el guantelete en la mano. Pronto superado en número, se lo entregó a T'Challa. Pero antes de que el titán loco pudiera interceptarlo, su camino fue repentinamente bloqueado por nada menos que Wanda Maximoff, con los ojos llenos de dolor y furia. Melissa jadeó cuando Wanda descendió flotando, irradiando un poder puro. Se incorporó, moviendo ligeramente los pies con nerviosismo. «Sabes, cada vez me doy más cuenta de lo aterradora que es Wanda en realidad. Sinceramente, me alivia mucho no haber acabado en su contra cuando nos conocimos». Wanda se abalanzó sobre Thanos con una fuerza implacable. Sus poderes agrietaron y fragmentaron el aire mientras destrozaba su espada y arrancaba trozos de su armadura. Thanos, desesperado y superado en número, ordenó un ataque con misiles desde Santuario Segundo. Incluso Corvus Glaive protestó, pero a Thanos no le importó. Las explosiones arrasaron el campo de batalla indiscriminadamente, dañando a ambos bandos con tal de escapar de su ira. Un misil impactó contra una presa, provocando una oleada de agua que se dirigió hacia el campo de batalla. El Doctor Strange inmediatamente creó barreras, desviando su atención de la lucha para contener la inundación y proteger a los demás. Entonces, de repente, el buque de guerra redirigió sus enormes cañones hacia el cielo, apuntando a algo que venía del espacio. Una estela brillante descendió entre las nubes, impactando contra las naves. Era la Capitana Marvel. Aterrizó con una fuerza natural, sacudiéndose los escombros de los hombros antes de dirigir su mirada al campo de batalla. Allí, acurrucado protectoramente alrededor del guantelete, estaba Peter Parker. Melissa ladeó la cabeza con una risa avergonzada. «Sabes, voy a ser honesta, me había olvidado por completo de ella». Melissa parpadeó mientras la cámara recorría el campo de batalla, mostrando ahora a casi todas las heroínas de pie una al lado de la otra. Su ojo se contrajo ligeramente. «¿Qué demonios es esto?», preguntó secamente. «Un momento de empoderamiento femenino», se burló Tony, claramente divertido por su reacción. «¡Qué asco!».
Melissa se estremeció, retrocediendo. No me malinterpretes, me encanta cuando las chicas demuestran por qué son unas auténticas guerreras. En serio. Me fascina. Pero esto... Parece que lo dirigió un tipo que cree que así es como actúan las mujeres cuando quieren demostrar algo. Hace un segundo ni siquiera estaban cerca la una de la otra. ¿Acaso se teletransportaron al centro del campo de batalla para una sesión de fotos de revista? Suspiró profundamente y negó con la cabeza, murmurando entre dientes. Pero tras unos segundos más de poner los ojos en blanco, exhaló y decidió dejarlo pasar. No iba a permitir que una escena torpemente montada arruinara el resto de esta obra maestra. La batalla se reanudó. La capitana Marvel corrió hacia la furgoneta, ahora conectada y activada, pero Thanos lanzó su espada de doble filo con brutal precisión, pulverizando el vehículo y, con él, el portal cuántico. La última y única oportunidad de devolver las gemas a salvo se había esfumado. Con el guantelete casi en sus manos, Thanos avanzó. Thor, el Capitán América, la Capitana Marvel e Iron Man se unieron para una última batalla, un esfuerzo desesperado por impedir que el titán loco acabara con todo, una vez más. Melissa frunció el ceño cuando el Doctor Strange levantó sutilmente un dedo en dirección a Stark, con un movimiento lento y deliberado. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Melissa, con la voz más baja ahora, mientras un mal presentimiento se apoderaba de ella. La música se intensificó. Stark cargó hacia adelante con pura determinación. Luchó contra Thanos, intentando arrebatarle el guantelete, pero fue arrojado a un lado como un muñeco de trapo. Yo soy inevitable, declaró Thanos con voz grave y definitiva. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante en el sofá, apenas respirando. Tenía las manos entrelazadas, los dedos índices presionados contra la nariz y la mirada fija en la pantalla con una concentración absoluta. Quebrar. Pero no pasó nada. La cámara giró lentamente y reveló a Stark. Su traje había absorbido las gemas del infinito, y el poder ahora recorría violentamente su cuerpo, una energía arcoíris ondulando por su brazo. Melissa no se movió, ni pestañeó. Stark aparecía sin aliento en la pantalla, destrozado y maltrecho, pero con una determinación desafiante. Levantó la cabeza. Y yo, jadeó, soy Iron Man. Quebrar. Una oleada de energía cósmica se propagó. El ejército de Thanos comenzó a desmoronarse, convirtiéndose en cenizas y desvaneciéndose ante sus propios ojos. Outriders, Chitauri, Leviatanes y la Orden Negra. Todos desaparecidos. Thanos se sumió en el silencio, con el rostro demacrado por la derrota, mientras él también se convertía en polvo. Melissa no dijo ni una palabra. Estaba paralizada. Seguía inclinada hacia adelante, con los dedos temblando mientras se cernían sobre sus labios. Tony Stark yacía herido de muerte, de color grisáceo, era evidente que estaba muriendo. Tony miró de reojo a Melissa y captó su expresión. Estaba inmóvil, salvo por sus ojos, que estaban rojos y llorosos. Uno de sus iris se estaba poniendo aún más rojo y el enrojecimiento comenzaba a extenderse. Literalmente, se le había reventado un vaso sanguíneo de tanto llorar. Se inclinó ligeramente, intentando observarla mejor, cuando Melissa finalmente se giró hacia él. Tenía las mejillas surcadas por las lágrimas. Le temblaba el cuerpo. Abrió la boca para decir algo, pero solo emitió un sonido ahogado antes de cubrirse el rostro con las manos y derrumbarse por completo. Sollozos desgarradores brotaron de ella mientras se derrumbaba entre sus manos, incapaz de contenerse más. Sus emociones se desbordaron como una represa que se rompe, y el sonido que emitió fue tan desgarrador que resonó por toda la habitación. Tony, algo torpe, se inclinó y le dio unas palmaditas en la espalda, suavemente al principio, luego un poco más rápido como si intentara tranquilizarla, aunque sin estar del todo seguro de qué hacer. Entre sollozos ahogados en sus palmas, dejó escapar un tartamudeo. ¿Por qué tenía que morir? Tony apretó los labios con fuerza, cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás contra el sofá. Se esforzaba mucho por no reírse. Como si lo intentara de verdad. Pero su mezcla de profunda tristeza y colapso emocional caótico lo impactó de una manera que no esperaba. Sus hombros temblaron ligeramente al contener la risa. «Eres un monstruo», sollozó Melissa desde debajo de sus manos, como si lo supiera. Las lágrimas corrían por el rostro de Melissa, deslizándose por sus mejillas y goteando de su barbilla. Una mano la cubría con fuerza, ahogando sus sollozos, mientras que la otra se aferraba a la tela de su camisa sobre su pecho, como si intentara contenerse con pura fuerza de voluntad. Su cuerpo temblaba con cada respiración entrecortada. El peso de la escena en la pantalla le oprimía el pecho. Esto es tan injusto.
exclamó, con la voz quebrada por la emoción. Acaban de reencontrarse. Acaba de recuperar a Peter y tiene una hija. Una hija, Tony. Ah. Sollozó a mitad de la frase, abrumada. Sin previo aviso, Melissa se arrojó a los brazos de Tony, aferrándose a él con una fuerza desesperada, como si fuera él a quien acababa de ver morir. Sus dedos se aferraron a la espalda de su camisa y hundió el rostro en su pecho, empapando la tela con sus lágrimas. Sus sollozos eran ahogados, pero no por ello menos desgarradores. Tony le acarició suavemente el cabello con los dedos, intentando tranquilizarla. Mientras la escena se desarrollaba en la pantalla, Melissa temblaba con más fuerza, conteniendo la respiración al escuchar las últimas palabras de los personajes. Ganamos, señor Stark, ganamos. Usted lo logró, señor, lo siento, Tony, mírame, vamos a estar bien, ya puedes descansar. Melissa dejó escapar un gemido de dolor y golpeó el pecho de Tony con los puños. Te odio. Te odio muchísimo. Gritó, aunque su voz se quebró de tristeza más que de rabia. ¿Por qué me muestras estas películas? No puedo soportarlo, Tony, esto es demasiado. Se apartó lo justo para mirarlo fijamente, con los ojos rojos y brillantes por las lágrimas. Sabías lo que iba a pasar. Lo sabías y aún así me obligaste a presenciarlo. Eres un monstruo. Sollozó, golpeándolo de nuevo en el pecho, aunque sus golpes eran suaves y cargados más de angustia que de fuerza. Las mejillas de Tony se inflaron ligeramente, intentando reprimir las ganas de reír, un instinto de defensa contra la tormenta emocional que envolvía a Melissa. Pero antes de que pudiera soltar una risita, Melissa lo miró con una vulnerabilidad tan profunda que el humor se le atascó en la garganta. Su voz era apenas un susurro. Tony, prométeme algo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Tony, aún recuperándose de la risa que casi le provocaba, aunque su diversión se desvanecía rápidamente. Por favor, no vuelvas a hacer lo que él hizo. Melissa cerró los ojos con fuerza, mientras más lágrimas se deslizaban por las comisuras. Su voz se quebró de nuevo, cargada de desesperación. No te sacrifiques nunca así. No creo que pudiera vivir con ello. Prométemelo, Tony. Por favor. Tony dejó escapar un largo y profundo suspiro mientras le acariciaba suavemente el rostro y le secaba las lágrimas con el pulgar. No puedo prometerte eso, Melissa. Su expresión se hizo añicos. Tony. Sollozó, con la voz desgarradora por el dolor. Lo siento, dijo en voz baja. Pero si alguna vez se tratara de elegir entre tu vida y la mía, lo haría sin dudarlo. Lo daría todo por ti. Le besó la frente con ternura. Con mucho gusto. Melissa lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor, luego entrecerró los ojos con silenciosa determinación. No si hago algo al respecto primero, murmuró con voz baja y amenazante. Tony parpadeó mirándola y suspiró de nuevo, esta vez con una leve sonrisa. Continuó acariciándole la mejilla con voz tranquilizadora. No hay de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Sabes que siempre estoy pensando en el futuro, preparándome para que cosas así no tengan que suceder. Así que relájate, ¿vale? Deja atrás esos miedos. Melissa no respondió de inmediato. En cambio, se abalanzó sobre él y lo besó con fuerza y pasión. Todo su amor, miedo, frustración y devoción se volcaron en ese instante. Tony la abrazó con fuerza, levantándola suavemente sobre su regazo mientras ella se acurrucaba a su alrededor como una manta. Vieron juntos la siguiente escena. Melissa estaba acurrucada junto a él, con los pañuelos a mano. Tenía la nariz roja de tanto llorar y los ojos irritados de tanto secarse las lágrimas. A pesar de todo, no apartó la mirada. En la pantalla se escuchaban los tonos solemnes del funeral de Stark. Los héroes reunidos guardaron silencio mientras se reproducía un mensaje holográfico de Tony. Sus últimas palabras a su hija y amigos. Una sentida despedida a Morgan. Tony se inclinó y le susurró a Melissa. ¿Ves a ese chico de ahí? Es el chico de Iron Man 3. Ya es todo un hombre. A Melissa le tembló el labio. Te encanta romperme el corazón, ¿verdad? Sollozó, mientras observaba el ataúd negro flotar suavemente, con el reactor de arco sobre él. La inscripción decía, prueba de que Tony Stark tiene corazón. Ella rompió a llorar de nuevo y se aferró a Tony con más fuerza, mientras la voz de Morgan resonaba. Quiero una hamburguesa con queso. Esta vez Tony soltó una risita disimulada, incapaz de contenerla. Le acarició la espalda a Melissa, masajeándole los hombros mientras ella lloraba, ofreciéndole el consuelo que podía. La película continuó, trasladándose a Nueva Asgard. Thor nombró a Valkyrie nueva reina y decidió unirse a los guardianes, siguiendo el consejo de su madre. Rogers, preparándose para devolver las gemas y Mjolnir,
Se despidió de Bucky. Tony parpadeó al darse cuenta de algo. Inclinó la cabeza. Oye, acabo de darme cuenta de algo. Melissa sollozó. ¿Qué? Para que Steve hubiera conseguido todas las gemas, dijo Tony de repente, con una expresión de creciente comprensión en el rostro, habría tenido que quitárselas al cadáver sin vida de Stark. Melissa se giró lentamente hacia él, con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia contenida. Tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, casi cerrados, pero aún así lo miraba con furia. ¿Qué demonios te pasa? ¿En serio? Espetó con voz ronca y quebrada. Maldito sádico. Tony no pudo evitarlo. Soltó una carcajada. No por su dolor, sino por la intensidad cruda y dramática de su reacción. Claramente, había disfrutado demasiado de su montaña rusa de emociones. Melissa negó con la cabeza con profunda decepción, murmurando algo ininteligible entre dientes mientras volvía a centrar su atención en las escenas finales de la película. En pantalla, Bruce Banner no pudo traer de vuelta a Steve a través de la plataforma de viaje en el tiempo. La confusión se convirtió en curiosidad cuando Bucky notó a un anciano sentado tranquilamente cerca. Era Steve Rogers. Anciano, sabio y sereno. Se había quedado en el pasado, eligiendo vivir una vida plena con Peggy Carter. Con una cálida sonrisa, le entregó su escudo a Sam Wilson, confiándole el legado del Capitán América. ¡Au! Melissa arrulló con lágrimas en la voz. Le temblaban los labios mientras volvía a agarrar la caja de pañuelos. Tuvo su final feliz. Se lo merece. Estoy tan feliz por él. Tony la miró de reojo, con una sonrisa burlona asomando en sus labios. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Lo disfrutaste? Me refiero a toda la experiencia. Melissa vaciló, con las mejillas enrojecidas por el llanto, pero asintió tímidamente. Fue hermoso, dijo en voz baja. Sin duda, una montaña rusa de emociones. Mi corazón se ha visto trastornado. Es increíble pensar que existe todo un universo paralelo donde personas como estos personajes tienen historias que se sienten reales. Y nosotros fuimos parte de él, aunque solo fuera por un ratito. Sonriendo, tanto ella como Tony se quitaron los auriculares y salieron del sistema de realidad virtual totalmente inmersivo. El repentino regreso a su silenciosa habitación fue casi desconcertante. Ni banda sonora, ni batallas, solo el suave murmullo de la realidad. Melissa exhaló profundamente y se secó los ojos. Tony, estoy tan cansada. Estoy agotada, no tienes ni idea, se desplomó contra él, rodeándolo con los brazos y apoyando la cabeza en su hombro. Cerró los ojos y susurró. Todas esas películas definitivamente me han trastornado la química cerebral. Lo presiento. Nunca volveré a ser la misma. Tony soltó una risita, apoyando ligeramente la barbilla sobre su cabeza. Me alegra mucho oír eso. Sobre todo porque ahora por fin entenderás todas mis referencias a Marvel. Se acabaron las miradas raras cuando diga puedo hacer esto todo el día o grite Wakanda por siempre sin motivo aparente. Melissa soltó una risita soñolienta. Eres un verdadero tonto. Y a ti te encanta, dijo Tony con aire de suficiencia, dándole un beso en la sien. De la mano, se dirigieron a la cama. El mundo exterior se había detenido mientras pasaban días inmersos en su maratón de realidad virtual. Todas las películas de los Vengadores. Cada momento desgarrador. Cada batalla explosiva. Todo vivido juntos. Y así, con el final de Avengers Endgame, el maratón del MCU llegó a su fin y el autor pudo finalmente descansar y dejar todo esto atrás. Melissa se revolvía bajo las finas sábanas, aferrándose a la tela con fuerza. Su respiración era corta y regular, sus labios se movían en pequeños murmullos ininteligibles, pero con un inconfundible tono de angustia. Aún con los ojos cerrados, un leve brillo de lágrimas se acumulaba en las comisuras, y una gota finalmente se deslizó por su mejilla. No, gimió, con la voz temblorosa mientras areaba la cabeza. Tony, el nombre salió en un susurro frágil y suplicante, seguido de un jadeo ahogado. Sus ojos se abrieron de golpe. Tony. Gritó, incorporándose tan bruscamente que la sábana se enredó alrededor de su cintura. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Nos están atacando. La voz de Tony fue instantánea y frenética, y su cuerpo se incorporó bruscamente a su lado. Su mirada recorrió la habitación tenuemente iluminada como si esperara un intruso, con los hombros tensos y listos para la lucha. Al no vislumbrarse ninguna amenaza, volvió a mirar a Melissa. Ella permanecía rígida en su lado de la cama, con los hombros encorvados y el rostro hundido entre las manos, mientras sollozos ahogados lograban escapar de su garganta.
¡Ay, caramba!, murmuró Tommy entre dientes, frotándose la nuca con torpeza, casi con timidez. Se acercó y la rodeó con los brazos, atrayéndola hacia sí con una ternura que contrastaba con su pánico anterior. Oye, está bien. No pasa nada. Solo fue una pesadilla, nada más. Su tono se suavizó hasta convertirse en un ritmo lento y constante. Soñé que eras tú, balbuceó Melissa entre sollozos silenciosos, alzando su rostro bañado en lágrimas para mirarlo a los ojos. Que tú que te sacrificaste contra Thanos. Las palabras se le atascaron en la garganta, la emoción a flor de piel hizo que su voz temblara. La expresión de Tommy vaciló, y un suspiro se le escapó mientras la acercaba más, apoyando su rostro en la calidez de su pecho. Oye, nada de eso. Solo fue un sueño. Estoy aquí, ¿ves? Le apretó la mano con ternura para tranquilizarla. Por dentro, se lamentó de sí mismo. Sí, mostrarle esas películas. Sin duda, una pésima idea. Melissa se aferró a él, con los brazos fuertemente apretados alrededor de su espalda, como si soltarlo pudiera hacer que desapareciera en la nada. Sus sollozos se ahogaban contra su piel desnuda, su cuerpo temblaba mientras las imágenes de su pesadilla aún se aferraban obstinadamente a su mente. La mano de Tommy se deslizó suavemente por su cabello, sus dedos rozando su cuero cabelludo con gestos tranquilizadores. Le susurró palabras de consuelo en voz baja, profunda y firme, hasta que la intensidad de sus sollozos se atenuó, convirtiéndose en respiraciones temblorosas. No quiero perderte, Tommy, susurró con la voz ronca por la emoción. Por favor, no me dejes. No puedo perderte, no podría soportarlo. Sus ojos, brillantes por las lágrimas recientes, captaron la tenue luz de la habitación. Le acarició la mejilla, secándole la humedad con la yema del pulgar. No me voy a ir a ninguna parte, murmuró. No te preocupes. Se inclinó hacia adelante y le dio un beso suave y reconfortante en los labios. Melissa rodeó sus hombros con los brazos, rozando con la punta de los dedos la nuca de él mientras le devolvía el beso. Las lágrimas seguían surcando silenciosamente sus mejillas. Apoyó la frente contra la de él, con la respiración entrecortada. Tranquilízame, Tommy, por favor, dime que no te vas a ir a ninguna parte. La abrazó con más fuerza, con voz baja. ¿Y cómo quieres exactamente que te tranquilice? Necesito que me abraces, Tommy, susurró ella. Abrázame y no me sueltes. Necesito sentir que estás aquí conmigo de verdad aquí. ¿Estás segura de que eso es lo que necesitas ahora mismo? Preguntó en voz baja, escudriñándola con un atisbo de preocupación. Los labios de Melissa volvieron a encontrarse con los de él en un beso lento y prolongado. Más que nada en el mundo, te necesito ahora mismo, Tommy. Su sonrisa torcida apareció levemente, y la tensión en sus hombros se disipó. Bueno, no puedo negarme a eso, a pesar de las lágrimas, se le escapó una leve risita, y lo besó de nuevo, esta vez con más intensidad. Deslizó la pierna sobre la de él, acercándose aún más, guiando sus manos para que la sostuviera como si el resto del mundo no existiera. Llévame contigo, Tommy, susurró contra sus labios, con la voz cargada de emoción. Haz que parezca que solo estamos tú y yo en este mundo. El edredón se movió con cada paso, y las sombras los envolvieron. Tommy, ya sin camisa, la atrajo así sin dudarlo. Melissa se quitó la camiseta de dormir, arrojándola descuidadamente al suelo antes de besarlo con urgencia y pasión. Sus manos enmarcaron su rostro, impidiendo que se alejara, como si cada segundo de contacto fuera prueba de que seguía con ella. El corazón de Melissa late con fuerza mientras sus dedos, con destreza, le quitan la parte de abajo del pijama. El aire fresco roza su piel, pero nada se compara con el calor de su cuerpo al acomodarse entre sus muslos. Sus labios recorren su cuello, dejando una estela de fuego a su paso. Melissa se arqueó hacia él, anhelando más contacto, más de todo. Sus dedos se enredaron en su cabello, tirando suavemente mientras él mordisqueaba y succionaba el punto sensible donde el cuello se une al hombro. Un suave gemido escapó de sus labios, ahogado por el silencio de la habitación. Se detiene, respirando con dificultad contra su clavícula, con los ojos oscuros de deseo al encontrarse con su mirada. No pares, gimió Melissa, y pronto ambos estaban completamente desnudos bajo el edredón. No hace falta decírselo 2 veces. La boca de Tommy vuelve a encontrar la de ella mientras su mano se desliza por su muslo, sus dedos hundiéndose en la suave piel. Ella jadea durante el beso, arqueando la espalda mientras su otra mano acaricia su pecho, su pulgar rozando su pezón con movimientos lentos y provocativos. Sus manos, a su vez, exploran su cuerpo, recorriendo los contornos de su abdomen, los planos definidos de su pecho. Él se sentía cálido contra ella, sólido, real.
Ella lo empuja sobre su espalda y se sienta a horcajadas sobre sus caderas, frotándose contra la dura longitud que presionaba contra ella. Tony contuvo la respiración cuando ella tomó el control, sus manos sujetando sus caderas para atraerla con más fuerza hacia él. La fricción le provocaba intensas sensaciones de placer. Echó la cabeza hacia atrás con un leve gemido. Sus pulgares se clavaron en los huecos de sus caderas mientras observaba la reacción de Melissa con un deseo manifiesto. Sus manos se deslizaron por sus costados hasta posarse en su cintura mientras la levantaba ligeramente. Ella podía sentir la punta de su miembro rozando su entrada, tentadoramente cerca pero sin llegar a penetrarla del todo. «Hazlo», susurró Melissa, inclinándose hacia adelante para apoyar las manos en su pecho. Su agarre se aprieta en su cintura mientras la guía hacia abajo. La sensación de estiramiento al llenarla es exquisita, y Melissa deja escapar un grito agudo ante la abrumadora plenitud. Tony gime, echando la cabeza hacia atrás contra la almohada mientras ella comienza a moverse, haciendo girar las caderas en círculos lentos. «Te sientes increíble», murmura, con la voz cargada de contención. Sus caderas se elevan ligeramente mientras ella se deja caer por completo, sacándole otra respiración entrecortada. Melissa se inclina hacia adelante, apoyando las manos en su pecho mientras encuentra su ritmo, observando el movimiento de sus músculos bajo la piel mientras él se tensa bajo ella. Melissa se estremece mientras las manos de Tony recorren su cuerpo. Sus pulgares rozan sus pezones antes de deslizarse hacia abajo para agarrar sus nalgas. Cada movimiento le provoca un intenso placer, y el calor húmedo entre sus muslos crea una deliciosa fricción mientras Melissa se frota contra él. Su respiración se vuelve agitada, su pecho sube y baja rápidamente bajo las manos de ella mientras la observa moverse sobre él. Respira hondo, con las pupilas dilatadas por el deseo. Una mano se aparta de su cadera para recorrer su vientre, deteniéndose un instante para acariciar su pezón con el pulgar. Melissa se arquea ante la caricia, mordiéndose el labio para reprimir un gemido mientras su otra mano la atrae con más fuerza hacia él. Su pulgar roza su pezón con más rapidez, al compás de sus movimientos, y a ella le cuesta mucho contener un grito. Su cuerpo responde instintivamente, moviendo las caderas en círculos cada vez más cerrados mientras la presión aumenta en su interior. La respiración de Tony es entrecortada, y con la mano libre le aprieta la cadera con una fuerza casi dolorosa mientras responde a sus movimientos descendentes con sus propias embestidas ascendentes. El placer que comparten juntos los ciega a todo lo demás. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El edredón ocultaba la íntima conexión entre Tony y Melissa mientras ella seguía cabalgándolo, sus caderas rozándose contra él. Sus cuerpos brillaban de sudor, las sábanas debajo de ellos estaban enredadas y húmedas. La habitación estaba impregnada de sus aromas mezclados. Su respiración era agitada mientras la observaba, con los ojos oscuros de deseo, las manos aferradas a sus caderas para guiar sus movimientos. Ella gimió suavemente, echando la cabeza hacia atrás mientras perseguía su clímax inminente. Con una última embestida, sintió que el orgasmo la invadía, dejándola jadeando y temblando mientras un intenso placer la recorría. Los músculos de Tony se tensaron al sentirla apretarse a su alrededor, y su propio clímax llegó instantes después. «Tony», gritó Melissa al sentir su semen dentro de ella. Él la sujetaba con fuerza mientras la embestía con fuerza. Soltó un gemido gutural, clavando los dedos en la suave carne de sus caderas. Sus paredes internas se contrajeron a su alrededor mientras los últimos estremecimientos de su clímax se desvanecían, dejándolos a ambos jadeando en el resplandor posterior. Se desplomó sobre su pecho, con la piel empapada en sudor, el corazón aún latiéndole con fuerza. Él la rodeó con los brazos al instante, estrechándola contra sí mientras le besaba la sien. Durante unos instantes, ninguno habló. La habitación solo se oía por su respiración agitada y el crujido ocasional de los muelles de la cama al ajustarse ligeramente. Finalmente, Melissa estaba de espaldas, con las piernas firmemente entrelazadas alrededor de la cintura de Tony, mientras él la besaba apasionadamente. Sus labios recorrían su cuello mientras sus embestidas eran lentas y deliberadas. Melissa se arqueaba contra él, saboreando cada segundo de aquella exquisita sensación. Sus dedos se clavaban en su espalda, dejando marcas en forma de media luna a su paso mientras lo atraía más hacia sí. El edredón estaba amontonado alrededor de sus cinturas, el aire fresco acariciaba su piel expuesta, intensificando cada roce y caricia.
Sus manos recorrían su cuerpo, dibujando patrones en sus costados, bajando hasta sus muslos, antes de sujetar sus nalgas y apretarlas con firmeza. «Oh, Dios mío, Tony, por favor, no pares», gimió ella, sacudiendo la cabeza de un lado a otro mientras él alcanzaba ese punto perfecto dentro de ella. Él gruñó en respuesta, mordisqueándole la clavícula antes de lamerle el escosor. «No lo haré», prometió, con la voz ronca por el deseo contenido. Aumentó ligeramente el ritmo, cada embestida medida y profunda, diseñada para extraer hasta la última gota de placer de su cuerpo. Una mano se deslizó entre sus cuerpos, su pulgar encontró su clítoris y lo rodeó con firme presión. La doble estimulación envió intensas oleadas a través de Melissa, el placer creciendo con una velocidad vertiginosa. ¿Así?, preguntó Tony, aunque su pregunta era más bien una provocación, pues sentía cómo su cuerpo respondía. Sus gemidos eran respuesta suficiente, y redobló sus esfuerzos, empujando con más fuerza y moviendo el pulgar más rápido. La fricción era enloquecedora, exquisita en su intensidad. Ella ya sentía que se acercaba a otro orgasmo, más fuerte que el anterior. Su cuerpo tiembla bajo él mientras otro orgasmo alcanza su punto máximo, un placer intenso recorre cada terminación nerviosa. Ella le muerde el hombro para ahogar sus gemidos, sus piernas se enroscan con fuerza alrededor de su cintura mientras se convulsiona y tiembla. Sus embestidas flaquean al sentirla apretarse a su alrededor, su propio clímax llega poco después. Él entierra su rostro en su cuello, gimiendo profundamente mientras se derrama dentro de ella. Ambos yacían allí, jadeando con dificultad, con los corazones latiendo con fuerza contra el pecho del otro. Él le acarició el cuello con la nariz antes de apartarse para mirarla a los ojos, con el rostro sonrojado y la mirada llena de afecto. «Wow», exhala, con una sonrisa perezosa que se extiende por su rostro. Melissa soltó una risita antes de que ambos volvieran a cambiar de posición. Tony estaba recostado sobre el cabecero con almohadas detrás, mientras que el edredón le cubría el regazo. Un bulto grande se movía hacia arriba y hacia abajo con un ruido baboso. Melissa estaba claramente debajo, haciendo una limpieza con la boca. Aunque Tony no podía verla, podía sentirla, lo que de alguna manera lo hacía mejor. El movimiento bajo las sábanas continúa, lento y deliberado. Los dedos de Tony dibujan patrones inexistentes en el edredón mientras sus caderas se mueven casi imperceptiblemente contra la boca de Melissa. El calor húmedo de su lengua y la suave succión le cortan la respiración. Deja caer la cabeza hacia atrás sobre las almohadas, cerrando los ojos mientras el placer recorre su columna vertebral. Su mano encuentra la coronilla de ella bajo las sábanas, guiando sus movimientos. El edredón amortigua sus movimientos, pero él puede sentir cada roce de su lengua, cada mordisco juguetón de sus dientes. A través de la tela, se puede oír su tarareo de satisfacción contra él. La intensa estimulación abruma sus sentidos. Aprieta con fuerza el edredón. «Melissa, voy a...», jadea a modo de advertencia, mientras sus caderas comienzan a moverse involuntariamente. Pero ella no se detiene, sino que redobla sus esfuerzos, decidida a llevarlo al clímax. Con un gemido bajo, finalmente se deja llevar, su cuerpo tiembla mientras se vacía en su boca. A medida que su orgasmo disminuye, siente sus suaves besos y lamidas, limpiándolo con meticuloso cuidado. Cuando Melissa salió de debajo del edredón, lo hizo con la boca abierta, mostrando el contenido de su interior, mientras soltaba un exagerado ah. Se sentó sobre sus talones y comenzó a tragar, saboreando el gusto lentamente, sin apartar la vista de Tony, con una amplia sonrisa en el rostro. Su lengua se deslizó para lamerse la comisura de los labios, con una mirada traviesa mientras lo observaba luchar por recuperar el aliento, con el pecho agitado por la intensidad de su orgasmo. Se acercó, sentándose a horcajadas sobre su regazo y acurrucándose en su cuello mientras él la rodeaba con sus brazos, aún temblando ligeramente por la intensidad de su clímax. La habitación estaba impregnada del aroma de su excitación compartida, un fuerte olor a almizcle que llenaba el espacio a su alrededor. Las piernas de Melissa estaban abiertas hacia él, la punta de Tony apuntaba directamente hacia su entrada mientras ella hundía el rostro en su cuello, frotándose contra él en círculos lentos y deliberados. La fricción reavivó la pasión entre ellos, su excitación goteando sobre su piel sensible. Ella le mordisqueó el lóbulo de la oreja, susurrando con voz ardiente. «Tienes un sabor delicioso». Las manos de Tony se deslizan hacia abajo para agarrar sus nalgas, atrayéndola con más fuerza hacia él. Su miembro se estremece mientras ella mueve las caderas, ya medio erecto de nuevo. «Joder», gime, clavando los dedos en la suave carne. «Me estás matando, Melissa».
Ella suelta una risita entrecortada, moviéndose contra él con creciente intensidad. Lo sé, bromea, levantándose lo suficiente para que la punta de su miembro roce sus pliegues. Pero es tan divertido verte retorcerte. Melissa se desliza lentamente por el miembro de Tony, aferrándose a sus hombros mientras su espalda se arquea de placer. Sus manos sujetan sus muslos para estabilizarla mientras se hunde más, prolongando el momento hasta que queda completamente empalada en él. Gime profundamente, con la cabeza echada hacia atrás en éxtasis al sentirlo llenarla por completo. Sus paredes internas palpitan a su alrededor, adaptándose a su grosor mientras comienza a moverse lentamente. El ángulo es perfecto, permitiéndole estimular cada punto sensible dentro de ella. Sus pechos rebotan con cada movimiento, sus suaves montículos se agitan tentadoramente mientras lo monta con creciente velocidad. Lo mira fijamente, con el rostro contraído por un intenso placer, un rubor que sube a su piel. Mientras hacían el amor, Tony le besó el vientre hasta el pecho, donde le mordió entre los senos. Los dos se perdieron para siempre en su pasión hasta la mañana, haciendo que Melissa se olvide por completo de su pesadilla. Tony y Melissa pronto llegaron a la entrada de la escuela, donde esperaban varios autobuses. Los alumnos de las clases 1 y 1B ya estaban reunidos afuera, vestidos con sus uniformes escolares, charlando en pequeños grupos mientras esperaban la llegada de los últimos. Los dos llamaron la atención casi de inmediato, no por llegar tarde, sino por la forma en que Melissa se aferraba a Tony. Tenía la frente pegada a su espalda y los brazos rodeándolo como si fuera su salvavidas. A cada paso que él daba, ella lo seguía al unísono, prácticamente pegada a él. Hola a todos. Ha pasado un tiempo, saludó Tony con naturalidad, levantando una mano. ¿De qué estás hablando?, preguntó a Sui, inclinando la cabeza con esa lentitud y deliberación tan características suyas. Nos vimos ayer mismo. Tony la miró parpadeando. ¿Lo hicimos? ¿Te olvidaste de la excursión de compras?, preguntó Kaminari, arqueando una ceja. Eso fue ayer. La expresión de Tony cambió a una de sorpresa. El grupo lo miró fijamente, tratando de decidir si les estaba tomando el pelo o si hablaba en serio. Hiro miró a Melissa, señalándola con sus auriculares. ¿Qué le pasa? Tony dejó escapar un pequeño suspiro. Tuvo una pesadilla y ahora no quiere separarse de mí. Momo frunció el ceño con preocupación. ¿Qué tan mala fue esa pesadilla? La única respuesta de Melissa fue apretar aún más sus brazos alrededor del torso de Tony, pegándose aún más a él. Tan mal, murmuró Momo en voz baja. Mientras tanto, Mineta estaba, siendo Mineta. Sus ojos se habían fijado en las chicas de la clase 1B, y ya se le formaba un hilo de baba. Vaya, ¿quién iba a pensar que la clase de al lado tenía semejante arsenal de bellezas? Kirishima gimió, frotándose el puente de la nariz. Necesitas ayuda urgente, amigo. Tony le dio una palmada en el hombro a Ida. Como eres la más organizada de todas, te dejo a ti todo lo relacionado con la organización. ¿No eres el presidente de la clase?, preguntó Zero con una sonrisa burlona. ¿No se supone que ese es tu trabajo? Oye, soy el jefe, respondió Tony con una expresión totalmente seria. Y como jefe, mi trabajo es delegar tareas y asegurarme de que todos aprovechen al máximo su potencial. Uraraka, con expresión inexpresiva, dijo. En otras palabras, eres demasiado perezoso para hacerlo tú mismo y estás dejando que el pobre Ida se encargue de ello. Tony sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Exacto. Lo has entendido. Se rieron entre dientes cuando Ida enderezó la postura como un soldado que recibe órdenes. No me importa. Si el presidente de la clase cree que soy el más indicado para la tarea, no lo defraudaré. Tony se tapó la boca con la mano fingiendo emoción. Me encanta ser el jefe. Hace la vida mucho más fácil. Ida se dirigió al frente de la fila de autobuses, gesticulando con las manos como un agente de tráfico. En fila india, todos. En fila india. Debemos abordar de forma ordenada. Tony terminó en la última fila del autobús, con Melissa aún acurrucada en su regazo, apoyando la cabeza en la curva de su cuello. Su respiración era lenta y constante, pero seguía abrazándolo como si temiera que pudiera desaparecer. Momo se sentó a su lado, junto a la ventana, mientras que Asuya y Uraraka ocuparon los asientos de delante. Sin mirar, Tony deslizó su mano entre los asientos hasta encontrar la de Momo. Ella bajó la mirada sorprendida, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro cuando él entrelazó suavemente sus dedos. Abrió un poco la mano para darle mejor acceso, y sus palmas encajaron a la perfección.
Durante casi todo el trayecto de 1 hora hasta el campamento de verano, Momo no dejaba de mirar sus manos entrelazadas. Cada vez que lo hacía, su sonrisa reaparecía, sutil pero cálida. Cuando el autobús finalmente se detuvo, los estudiantes salieron en tropel, estirando los brazos y quejándose después de haber estado sentados durante tanto tiempo. Pipí. Tengo que hacer pipí. Gimió Mineta, moviéndose en el sitio y cruzando las piernas. ¿Qué clase de área de descanso tan extraña es esta?, murmuró Kirishima, escudriñando los alrededores. ¿Y dónde está el resto de la clase 1B? Desde el acantilado se extendía una vista panorámica que revelaba una inmensidad de montañas cubiertas de bosques. La niebla se deslizaba suavemente sobre las copas de los árboles, y el aire olía ligeramente a pino y tierra mojada por la lluvia. Aizawa dio un paso al frente, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el desierto que se extendía ante él. Solo quiero que sepan, dijo secamente, que no nos detuvimos aquí sin motivo. De repente, una animada voz femenina resonó a sus espaldas. Hola, Eraser. ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Todos se giraron para ver a dos mujeres vestidas con disfraces de heroínas idénticos, con orejas de gato, guantes peludos y un niño pequeño a su lado que las miraba con indiferencia. De repente, ambos comenzaron a recitar su mantra mientras adoptaban una pose y se presentaban. Somos las salvajes, gatitas. Deku, por supuesto, supo al instante quiénes eran y le explicó que eran héroes veteranos que trabajaban principalmente en operaciones de rescate en montaña. Aizawa, con expresión de arrepentimiento por cada decisión que lo había llevado a ese momento, dijo secamente. Son los héroes profesionales que nos ayudarán durante nuestro entrenamiento. Su tono provocó que a todos se nos revolviera el estómago. Mandalay, con su cabello castaño corto que se movía con cada movimiento, señaló el extenso paisaje. Toda esta zona es nuestro territorio. Su alojamiento, allá lejos. Señaló con su guante con garras, cuyas puntas pulidas brillaban bajo el sol. ¿Sabes qué? Creo que ya he estirado suficiente por hoy. ¿Por qué nos está pasando esto, hombre? Tengo muchas ganas de orinar. Mandalay miró su reloj. Creo que son las 9:30 de la mañana, mediodía como muy pronto. Corran todos. Los gatitos que no regresen antes de las 12:30 serán castigados, sin almuerzo, dijo Mandalay alegremente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el suelo tembló. Una enorme sombra se cernió sobre el grupo, oscureciéndose cada vez más. Alzaron la vista justo a tiempo para ver una avalancha de tierra y arena que descendía de la montaña como un maremoto. Aizawa se dirigió a Tondi y Melissa, ambos ya con sus armaduras puestas. Está prohibido que usen sus trajes. Esto es un entrenamiento. Tondi gimió mientras su armadura se retraía dentro de su cuerpo. Maldita sea, la ola gigante golpeó con una fuerza aplastante, arrastrando a toda la clase por el acantilado en una caótica nube de tierra. Mientras caían en picado, la voz de Tondi resonó por encima del viento huracanado. Deku. Prioriza a los que no pueden volar, usa tus tentáculos. Momo, escudo. Deku giró en el aire, cruzó los brazos y unos látigos negros brotaron de su cuerpo, extendiéndose hacia afuera y envolviendo a varios compañeros de clase. Momo rasgó su chaqueta escolar, dejando al descubierto su traje de heroína, y materializó un escudo circular adornado con una estrella. Lo lanzó hacia Tondi, quien lo atrapó en pleno vuelo mientras Melissa se aferraba con fuerza a su espalda. Deslizó el escudo bajo ellos como si fuera un trineo, cabalgando la ola de tierra ladera abajo. Momo hizo lo mismo, creando una tabla ancha y surfeando cuesta abajo con perfecto equilibrio. Al pie del acantilado, Deku aterrizó con tanta fuerza que agrietó el suelo, y desde la seguridad de sus látigos, dejó a sus compañeros en el suelo con delicadeza. Momentos después, Tondi y Momo llegaron uno al lado del otro, y Melissa bajó con un suspiro de alivio. Tondi pateó el escudo hacia arriba, lo atrapó con el brazo y se giró justo a tiempo para oír la voz de Mandalay resonar desde arriba. Este es nuestro campo de entrenamiento privado. Puedes usar tus peculiaridades cuanto quieras. Tienes 3 horas para atravesar el bosque de la bestia, a pie. Melissa frunció el ceño. ¿El bosque de la bestia? Eso no es nada siniestro. Los quejidos se extendieron por todo el grupo, excepto por Mineta, que corría delante. Ya he aguantado bastante. Tengo muchas ganas de orinar. Se quedó paralizado a mitad de camino. Delante de él, una criatura enorme de 4 patas le bloqueaba el paso. No tenía ojos, solo una boca llena de dientes afilados. Las rodillas de Mineta chocaron mientras hacía sus necesidades. Una auténtica bestia. Gritaron Kaminari y Kirishima al unísono.
El bosque se sumió en el caos. El escudo de Tony voló por los aires, Deku se desvaneció en una mancha verde crepitante, Ida saltó alto, Bakugo se lanzó hacia adelante y Todoroki desató una ola de hielo. Su ataque combinado destrozó al monstruo, que acabó desmoronándose en pedazos de tierra. El escudo de Tony volvió a chocar contra su brazo. Pero entonces, decenas de ojos se abrieron entre los árboles, brillando débilmente mientras se fijaban en los estudiantes. Sin dudarlo, Tony avanzó, pasando junto a Deku y los demás. Clase 1, A. Gritó, Melissa sonrió al instante, reconociendo la situación, reúnanse. Rugió Tony, su voz resonando por el bosque. No sé de dónde salió ese grito de guerra, pero estoy a tope. Vamos. Rugió Kirishima, mostrando los dientes en una sonrisa cargada de adrenalina. Su piel se endureció al instante y se lanzó hacia adelante con un poderoso salto que agrietó el suelo bajo sus pies. El resto de la clase 1A se lanzó hacia adelante con él, una tormenta de movimiento y color. Sus gritos combinados se fundieron con el coro caótico de la batalla, cada uno usando sus peculiaridades para impulsarse hacia adelante. Al otro lado del claro, una oleada de construcciones de tierra, bestias enormes con garras dentadas y cuerpos retorcidos y terrosos, cargaron contra ellos, con los ojos brillando con una luz antinatural. Se movían con un ímpetu implacable, como una luz al que le hubieran salido dientes, y no había señales de que fueran a detenerse. Tony lanzó su escudo con un chasquido de brazo, el anillo metálico surcó el aire como un trueno. Se estrelló contra una de las monstruosidades que cargaban, destrozando el torso de la criatura en una lluvia de tierra y rocas que se derrumbaron con un estruendo. Sin disminuir la velocidad, el escudo rebotó en los restos, atravesando la cabeza de otra criatura, y luego rebotó en los troncos de los árboles en una cadena de impactos que hicieron temblar los huesos. Cada golpe hacía que más monstruos se convirtieran en polvo. Finalmente, rebotó en un amplio arco, justo en la mano de Melissa. La atrapó en pleno salto con una precisión experta, girando en un círculo cerrado y elegante, aprovechó el impulso y lanzó el escudo de nuevo. ¡Guau! Exclamó Toru, con la voz llena de asombro al ver la mancha roja y azul surcando el campo de batalla como un boomerang viviente. Se movía velozmente entre amigos y enemigos por igual, sin tocar jamás a un aliado, mientras el equipo trabajaba en perfecta sincronía para acabar con las criaturas de tierra. La sombra oscura de Tokoyami estalló en una furia alada y dentada, rebanando a enemigo tras enemigo en nubes de escombros. Uraraka lanzó otro grupo de monstruos flotando indefensos por los aires, mientras que Toru, por su parte, soltó el gancho de sus brazaletes, fabricados por Tony, y atrapó a las bestias voladoras por el cuello, obligándolas a chocar brutalmente en el aire. Momo. Las 9 en punto. Exclamó Melissa con una sonrisa. Sin dudarlo, Momo extendió el brazo a ciegas hacia un lado, atrapando el escudo que se aproximaba con una mano. Lo alzó frente a ella como un ariete y cargó, arrollando a las criaturas de tierra con la fuerza suficiente para esparcir trozos de tierra en todas direcciones. Saltando alto, bajó el escudo con un movimiento limpio y certero, decapitando a un monstruo en pleno rugido. Su cuerpo se disolvió bajo sus pies, pero ella, impotente, se lanzó hacia adelante, interponiéndose en el camino de otro, aterrizando sobre su lomo mientras éste se abalanzaba imprudentemente entre la refriega. Envolviendo sus piernas alrededor de su grueso cuello, sujetó el escudo a su antebrazo y alzó las manos para agarrar una rama gruesa que colgaba sobre su cabeza. Con un movimiento fluido y potente, giró, junto con la bestia que se debatía, completamente alrededor de la rama. El impulso lanzó a la criatura hacia abajo, chocando ambas en una explosión de tierra que salpicó a los combatientes cercanos. Soltó su agarre, dio una voltereta en el aire y aterrizó en cuclillas. Sin perder un instante, volvió a correr hacia adelante. Momo, dijo Mina lentamente, mientras derretía un agujero en el pecho de otro monstruo con su ácido. ¿Qué? Preguntó Momo, genuinamente desconcertada. ¿Qué demonios fue eso? Exclamó Mina, con la voz llena de asombro. ¿Qué fue qué? Momo ladeó la cabeza, con expresión aún tranquila. No finjas que esa locura que acabas de hacer es normal. Gritó Mina, señalándola con el dedo con incredulidad. A su alrededor, varios compañeros asintieron con los ojos muy abiertos, de acuerdo con ella. Momo sonrió levemente, inclinando el escudo que sostenía en su brazo. Bueno, para mí, era normal. Lanzó el escudo contra un árbol cercano, donde rebotó con fuerza y volvió a salir disparado hacia adelante. El agudo silbido del viento cortante llamó la atención de Midoriya. Divisó el escudo e instantáneamente lanzó un tentáculo de su látigo negro, envolviéndolo alrededor del borde.
Espero que no te importe que use esto, Tonji. Gritó. Al otro lado del campo de batalla, Tonji lanzó a un enemigo por encima del hombro con una limpia técnica de judo, estrellándolo contra otro. Adelante. Gritó. Midoriya sonrió, haciendo girar el escudo en su mano hasta que se convirtió en una mancha borrosa. Con cada giro, ganaba impulso, transformándolo en una sierra giratoria. Con un movimiento rápido y controlado, lo lanzó cortando una línea recta de monstruos, cada uno de los cuales se convirtió en polvo. Un tirón brusco de su látigo negro cambió su trayectoria en pleno vuelo, permitiéndole redirigirlo a voluntad. Sus ojos recorrían el campo de batalla, rastreando amenazas y ajustando la trayectoria letal del escudo con precisión impecable. ¿Quieren intentar un movimiento combinado? Gritó Tonji por encima del caos, con una sonrisa que se ensanchaba como si acabara de tener una idea maravillosamente temeraria. Los ojos de Deku se iluminaron al instante, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. A ver qué tienes que decir. Tonji se inclinó hacia él mientras avanzaban trotando, recitando el plan con rapidez pero con seguridad. Al terminar, Midoriya reía entre dientes, asintiendo como un niño a punto de probar algo peligroso por primera vez. Sin dudarlo, le devolvió el escudo a Tonji. Tonji la atrapó con un fuerte golpe, apretó el agarre y de repente echó a correr a toda velocidad. Su ritmo superaba al del resto de la clase. Sus botas golpeaban contra la tierra removida mientras se adentraba directamente en la parte más densa de la horda enemiga. Un lobo de piedra gruñendo se abalanzó desde su derecha, con las fauces lo suficientemente abiertas como para aplastar a Zero. Tonji se dejó caer en un tobogán, mientras la bestia sobrevolaba inofensivamente antes de estrellarse contra un árbol. Para cuando se detuvo, el claro a su alrededor estaba repleto de monstruosidades de tierra. Osos imponentes con colmillos de piedra, minotauros resoplando con cuernos como estalagmitas dentadas y lobos tan altos como camiones. Pero Tonji no se inmutó. En cambio, apoyó una rodilla en el suelo y sostuvo su escudo circular sobre él. Entonces llegó el sonido. Agudo, eléctrico, vibrante. El aire crepitó con energía y un destello verde atravesó el campo de batalla. Midoriya apareció en lo alto, una mancha borrosa que apenas parecía humana. Giraba en un arco cerrado, su cuerpo envuelto en rayos esmeralda hasta convertirse en una esfera verde llameante. Cayó con fuerza, y su pierna se lanzó en una devastadora patada de hacha que se estrelló contra el escudo de Tonji. Auge. El impacto estalló en una cegadora onda expansiva verde. La onda arrasó con las bestias circundantes como una explosión, reduciéndolas a escombros en un instante. Los árboles se partieron como ramitas, la tierra salió disparada por los aires, y el suelo mismo se estremeció y se partió bajo la fuerza del impacto. Midoriya dio una voltereta en el aire, aterrizando suavemente en cuclillas antes de enderezarse. Tanto él como Tonji se quedaron inmóviles, recorriendo con la mirada el humo que seguía a la escena. Se volvieron lentamente el uno hacia el otro, con expresiones idénticas. Ojos muy abiertos, mandíbula desencajada y completamente atónitos. PFFT, el sonido salió primero de uno de ellos, y luego ambos soltaron una risita antes de estallar en una risa incontrolable. Ja 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 ja. Midoriya extendió la mano, con una sonrisa de oreja a oreja. Tonji la tomó sin dudarlo, dejando que el joven héroe lo ayudara a levantarse. Eso fue increíble. Gritaron al unísono, con los ojos prácticamente brillantes como estrellas. Antes de que pudieran disfrutar del momento, una mancha borrosa de armadura azul y humo blanco pasó zumbando junto a ellos. Tenya ida, con sus motores rugiendo mientras pateaba a un ave monstruosa en el pico con la fuerza suficiente para romperle el cuello de un tajo. Momo estaba justo detrás de él, blandiendo un bastón de metal recién creado con un feroz golpe descendente que destrozó el cráneo de una bestia de piedra a medio formar que se abría paso a salpasos desde el suelo. Por mucho que me encante vuestro pequeño momento de camaradería masculina, resonó la voz de Melissa mientras pasaba corriendo, mantén los ojos en la pelea. Todavía queda mucho por delante. Lo sentimos. Gritaron ambos automáticamente, para luego mirarse el uno al otro y reírse de nuevo. Tonji le dio a Midoriya un golpe juguetón en el pecho con el dorso de la mano. Vamos, dijo, moviendo ligeramente la cabeza antes de echar a correr de nuevo. Midoriya se inclinó hacia adelante, arcos verdes de relámpagos danzando sobre su figura, y salió disparado tras él. A las 11:34 de la mañana, el bosque quedó sumido en un silencio inquietante. Los únicos sonidos eran el leve crujido de las botas sobre la tierra y el lejano susurro de las hojas. Cerca de la cabaña, los maestros ya estaban reunidos, vigilando la línea de árboles. Un repentino movimiento llamó la atención de Pixie Bob.
Se inclinó hacia Aizawa con una sonrisa cautelosa. ¿Qué demonios les estás dando de comer a esos niños, Aizawa? La boca de Aizawa se curvó en una sonrisa inquietante. ¿Qué puedo decir? Esta es simplemente la próxima generación de héroes. Las ramas se abrieron y apareció la primera figura, Tonji. Llevaba la chaqueta del uniforme atada holgadamente a la cintura, la camisa blanca debajo sucia y arrugada, con las mangas remangadas hasta los codos. Un arnés de combate le cruzaba el pecho y su escudo colgaba de su espalda, aún ligeramente cubierto de polvo de la batalla. Melissa llegó después, con su propia chaqueta atada a la cintura. Se ajustó las correas de los guantes sin dedos, con los puños aún manchados de tierra y barro, y el pelo rubio recogido en una elegante coleta. Momo la siguió con la camisa abierta, dejando ver el traje carmesí que llevaba debajo. Su bastón descansaba sobre sus hombros, con los brazos extendidos sobre él con naturalidad y una sonrisa confiada en el rostro. El resto de la clase lo seguía de cerca. Algunos con las manos metidas en los bolsillos, otros caminando del brazo, y algunos charlando tranquilamente como si acabaran de salir de un partido amistoso en lugar de una batalla campal. Tenían la cara y los uniformes manchados de tierra, pero ninguno parecía cansado ni desanimado. De hecho, parecía que se lo habían pasado de maravilla. «Ustedes son increíbles, ¿lo saben?», dijo Pixie Bot con los ojos muy abiertos, con las manos apoyadas en las caderas mientras miraba a la clase con una mezcla de asombro e incredulidad. Su sonrisa felina se crispó como si no pudiera decidirse entre sentirse orgullosa o inquieta. Sinceramente, esperaba que la mayoría de ustedes lucharan durante horas, tal vez incluso se perdieran un par de veces en el bosque y solo lograran salir arrastrándose al final de la tarde. Pero en cambio soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Todos ustedes arrasaron con mis bestias terrestres como si no fueran más que paneles de yeso mal construidos. Exclamó Mina, inclinándose hacia adelante con asombro. ¿Qué quieres decir con tarde? ¿No nos dijiste que nos esperabas de vuelta a las 12:30? Pixie Bot parpadeó antes de rascarse la mejilla con una garra, con una expresión ligeramente avergonzada. Bueno, sí, dije eso. Pero estaba mintiendo. Se suponía que era para motivarlos a esforzarse más. Hizo un gesto con la mano restándole importancia, como si su pequeña broma no fuera gran cosa. La verdad es que las 12:30 era la hora en que nosotros, los héroes profesionales, habríamos terminado la tarea. Y aquí están, llegando una hora antes que nosotros. ¿Pueden creerlo? Se revolvió el pelo con ambas manos en un gesto dramático de incredulidad, y su voz subió una octava. Mocosos, me van a sacar canas aunque sea tan joven. Melissa miró de reojo a Aizawa, que permanecía apartado en silencio como una sombra aburrida, y arqueó una ceja. Estás empezando a ser una mala influencia para tus compañeros profesionales, Sensei. Primero nos mientes para motivarnos, y ahora ellos también lo están imitando. Sin duda, es culpa tuya. La única respuesta de Aizawa fue un bufido desdeñoso mientras se ajustaba la bufanda al cuello y apartaba la mirada, ignorando deliberadamente la acusación. Su expresión era impasible, pero el leve tic en la comisura de sus labios sugería que sabía que ella tenía razón. Pixie Bot juntó las manos, recuperando la concentración mientras su mirada recorría al grupo. En cualquier caso, todos lograron impresionarme. La forma en que desmantelaron a mis bestias y abrieron un camino a través del bosque demostró tener instintos agudos y un entrenamiento riguroso. Sus penetrantes ojos se posaron en Tommy, y le señaló con un dedo con garras. Pero el más impresionante de todos fuiste tú. Bakugo resopló de inmediato, cruzando los brazos con un chasquido de lengua. TSH. No le des demasiado crédito. Yo me comí más pasteles de barro que él. Pixie bobladeó la cabeza, indiferente a su arrogancia. No fue su fuerza lo que me impresionó. No era el más rápido, ni el más resistente, y desde luego no era el más poderoso de tu clase, pero fue él quien tomó las riendas. Los coordinó a todos, los mantuvo avanzando y se aseguró de que trabajaran en equipo. Eso fue lo que les permitió atravesar mi bosque más rápido de lo que creía posible. Se tocó la barbilla con la garra mientras recordaba la escena. Era casi como ver a un pequeño héroe profesional dirigiendo una operación. Sabía dónde colocar a cada uno, cuándo dar las órdenes y cómo sacar el máximo partido a las fortalezas de su clase. Ja. Así se hace nuestro presidente de clase. Kirishima sonrió con orgullo, pasando un brazo pesado por los hombros de Tony y estrechándole la mano amistosamente. Denki continuó con una palmada juguetona en la espalda de Tony.
En serio, algunos de nosotros no nos habríamos esforzado ni la mitad ni habríamos descubierto la mitad de los trucos que sabemos ahora sin ti. Tony sonrió, balanceándose de un lado a otro como si intentara que sus halagos no lo envanecieran demasiado. ¡Ay, caramba, chicos, me van a hacer sonrojar! Melissa puso los ojos en blanco y sonrió con sorna. Por favor, tu ego no necesita más atención. Si siguen así, acabarás flotando. Eso provocó risas entre algunos estudiantes, aunque la risa se interrumpió cuando la mirada de Midoriya se posó en una pequeña figura que permanecía en silencio junto a Mandalay. La diminuta figura del chico y su mirada distante contrastaban con el bullicio del grupo. Midoriya ladeó la cabeza con curiosidad. Quería preguntarte, comenzó Midoriya, mirando a Mandalay con educada curiosidad, ¿quién es ese chico? Ah, él. Mandalay sonrió levemente, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro del niño y empujándolo suavemente hacia adelante. Este es mi sobrino, Kota. Él también pasará la semana con nosotros. Kota, ¿por qué no vas a saludar a todos? Con su habitual calidez, Midoriya dio un paso al frente, agachándose ligeramente para parecer menos imponente mientras extendía la mano. Su sonrisa era radiante y sincera. Hola, soy Izuku Midoriya. Encantado de conocerte, Kota, Uk. Las palabras de Midoriya se cortaron con un gemido ahogado. Sus ojos se desorbitaron mientras se desplomaba como una marioneta a la que le cortan los hilos. La razón se hizo evidente de inmediato. Kota le había clavado su pequeño puño directamente en la ingle. El chico de pelo verde cayó al suelo, acurrucándose como si le hubieran arrancado el alma de un puñetazo. ¡Bah! Tony y Bakugo se doblaron de la risa, señalando a Midoriya como si fueran un par de espíritus malditos de grado especial, sus risas resonando por todo el campo de entrenamiento. Midoriya. Gritó Ida horrorizado, lanzándose hacia adelante y agitando los brazos dramáticamente en el aire mientras intentaba encontrar la manera de ayudar. Su mirada se dirigió a Kota, quien ya se daba la vuelta para marcharse, completamente impasible. Mira, jovencito. ¿Por qué hiciste algo tan violento? Kota echó una mirada por encima del hombro, con una expresión dura y penetrante a pesar de su baja estatura. No soporto a los cretinos que se creen héroes. Bakugo soltó otra carcajada, con una sonrisa que casi le partía la cara. Este chico ya me cae bien. Melissa le dirigió una mirada de reojo cómplice. ¿Te das cuenta de que lo que acaba de decir te describe a la perfección, verdad? La voz de Toru intervino alegremente. ¿Sí? Un idiota que quiere ser un héroe, ese es exactamente Bakugo. Bakugo giró sobre ellos con un gruñido furioso, chispas crepitando salvajemente de sus palmas. ¿Acaso ustedes dos quieren morir? ¿A quién demonios llama idiota? Finalmente, Aizawa intervino, y su tono seco tuvo la suficiente contundencia como para acallar de inmediato las risas y las charlas. Sus ojos penetrantes recorrieron al grupo, asegurándose de captar su atención antes de hablar. Como es evidente que aún le sobra energía, comenzó con voz tranquila pero firme, no crean que han terminado todavía. Su equipaje sigue en el autobús. Vayan a buscarlo, acomódense en sus habitaciones, desempaquen lo que necesiten, aséense y luego regresen aquí para el desayuno prometido. Debería estar listo para cuando terminen. Wai, sensei. Coreó la clase, con voces superpuestas mientras hacían saludos simulados con distintos grados de entusiasmo. Aizawa puso los ojos en blanco, pero no se molestó en regañarlos. Al contrario, parecía agradecido de que estuvieran obedeciendo las instrucciones sin protestar. El grupo se dispersó, dividiéndose en parejas y pequeños grupos mientras se dirigían hacia el autobús. Tony caminaba junto a Momo, con su escudo colgado a la espalda, el metal pulido brillando bajo la luz del sol matutino. La miró de reojo con una sonrisa pícara. Espero que no te importe que me quede con el escudo. La verdad es que me está gustando mucho. Sinceramente, creo que me hace ver genial. Momo parpadeó mirándolo antes de soltar una risita suave, con una expresión que mezclaba diversión y exasperación. ¿Por qué iba a importarme, Tony? Honestamente. Negó levemente con la cabeza y luego sus ojos se posaron en la forma en que el escudo descansaba sobre su espalda. Con una sonrisa burlona, extendió la mano y le puso una en el hombro. Aunque admito que te queda bien. Sobre todo cuando lo llevas así atado a la espalda. Hace que tus hombros parezcan más anchos. Tony arqueó una ceja, esbozando una leve sonrisa. ¿Ah, sí? ¿En serio? Se inclinó ligeramente, con un tono de voz fingidamente serio, como si intentara que ella se reafirmara en su postura. La compostura de Momo flaqueó al instante, y el rubor le subió a las mejillas.
Apartó la mirada rápidamente, esbozando una sonrisa nerviosa. Murmuró, avergonzada, y le dio un golpecito juguetón en el hombro. No te pases. Los dos intercambiaron risas en voz baja, y su diversión compartida provocó algunas miradas curiosas de los compañeros de clase que caminaban delante de ellos. Las largas mesas se extendían por el patio del albergue de entrenamiento, repletas de bandejas humeantes que impregnaban el aire con el intenso aroma de carnes asadas, arroz fresco, sopa de miso y panecillos apilados hasta el borde. Los alumnos de la clase 1A se habían reunido a su alrededor, con los platos llenos hasta el borde. Comerón sin dudarlo, agotados por la caminata por las montañas, que agudizaban su hambre hasta convertirla en algo primitivo. Los palillos repiqueteaban, las cucharas raspaban y muchos comían con las manos. Ante semejante festín, las buenas maneras habían quedado en el olvido. Esto es increíble, dijo Kirishima con la boca llena, relamiéndose los labios. Esto sí que es comida de hombres. ¿Sí?, añadió Sato entre enormes bocados. Es como la hora punta del almuerzo, o incluso mejor. No dejes que te oiga decir eso, dijo Kaminari riendo, abultándose las mejillas como una ardilla. Llorará. Pixie Bob se quedó a un lado, con los brazos cruzados, observando cómo los estudiantes devoraban la comida como lobos hambrientos. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No se acostumbren a esto. Esta es solo su recompensa por hoy. Así que coman hasta saciarse. Mañana será diferente. Mandalay llevaba cajas cerca, con una expresión más suave, aunque disimuló un leve suspiro ante la arrogancia de su compañero. A su lado, Kota caminaba en silencio, ayudando a trasladar suministros con una mirada impasible y reservada. Mientras el murmullo resonaba alrededor de las mesas, Midoriya notó que su mirada se desviaba hacia Kota. A pesar de haber aprendido la lección tras su último encuentro, su mirada seguía volviendo a él, con curiosidad y preocupación reflejadas en su rostro. Melissa lo notó. Se inclinó hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos pensativa antes de preguntar con total seriedad. ¿Eres masoquista? Midoriya, a mitad de un bocado, se atragantó violentamente con la comida. Agarró su bebida con pánico y la bebió de un trago hasta que pudo respirar de nuevo. Jadeando, se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Melissa ladeó la cabeza, con un tono aún genuinamente inquisitivo. ¿Viste lo que pasó cuando intentaste hablar con él? Y aún así, sigues mirándolo como si quisieras volver a intentarlo. Así que no puedo evitar preguntarme si eres masoquista. No es cierto. Tartamudeó Midoriya, con el rostro completamente rojo. Agitó las manos por un instante antes de intentar disimular su vergüenza con otro bocado. Eso solo empeoró las cosas. Mina resopló en su bebida. Kaminari casi escupió el arroz de la risa. Incluso Momo se tapó los labios para disimular su risita. Pronto, los platos quedaron vacíos y los apetitos saciados. La clase se reunió de nuevo afuera, frente a Aizawa y las Pussycats. Pixie Bot permanecía de pie con los brazos cruzados, con una postura impaciente, mientras que Mandalay mostraba una leve exasperación. Aizawa dio un paso al frente, con las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos cansados recorrieron a los estudiantes antes de despeinarse ligeramente. Para ser sincero, van adelantados. Por horas. No esperábamos que terminaran la caminata tan rápido. El plan era que llegaran tarde, comieran, se bañaran, durmieran y comenzaran oficialmente el entrenamiento mañana por la mañana. Pixie Bob resopló, golpeando el pie contra el suelo. Y debido a la rapidez con la que lo hiciste, vamos a tener que improvisar. La clase 1B aún tardará horas en llegar, y Ragdoll y Tiger se encargarán de ellos. Así que Mandalay dio un paso al frente con soltura, retomando la explicación con su tono tranquilo. A partir de ahora, vuestro entrenamiento será más personal. Todos habéis demostrado ser capaces contra bestias, criaturas que atacan sin pensar, sin estrategia. Pero, ¿cómo os irá contra oponentes inteligentes, astutos y capaces de planificar? Uraraka alzó la mano con nerviosismo, con voz cautelosa. No vamos a luchar contra osos de verdad en el bosque, ¿verdad? Mandalay soltó una risita, negando con la cabeza. No. Eso sería innecesariamente cruel. Luego su expresión se iluminó con una sonrisa. Van a pelearse entre ustedes. Por un instante, el silencio se cernió en el aire mientras los ojos de varios estudiantes se crispaban, sus pensamientos coincidiendo en el mismo sentimiento. ¿Cómo es eso menos cruel? Pixie Bob sonrió con picardía, disfrutando demasiado de sus reacciones. Como sois un número par, formar pareja será sencillo. Podéis usar vuestros dones libremente.
No os preocupéis, Aizawa estará supervisando y detendrá cualquier cosa que se salga de control. Mandalay añadió con firmeza. Y no se confíen demasiado con su compañero. Cambiarán de pareja después de un tiempo. Queremos que todos se adapten a diferentes estilos de lucha. Tony y Momo se rodeaban como depredadores que acechan a su presa, sus pasos crujiendo contra la tierra. El bastón de Momo apuntaba directamente hacia él con precisión milimétrica. Tony, en cambio, parecía relajado, casi despreocupado. Con su escudo sujeto a la espalda, caminaba en círculos con calma, sin apartar la mirada de ella. Alrededor del patio, el resto de la clase 1, allá estaba emparejado. Bakugo estaba frente a Melissa, con chispas brotando de sus palmas, mientras su mirada chocaba con la sonrisa pícara de ella. Mina rebotaba sobre sus talones mientras Kirishima sonreía ferozmente, ambos ya preparándose para la competencia. Iida se había enfrentado a Kaminari, quien lucía nervioso y arrogante a la vez. En el centro, Midoriya y Todoroki se miraban fijamente, con la tensión palpable en el ambiente. Pero Tony solo tenía presente a Momo. ¿Quieres ver algo genial que he creado?, preguntó Momo de repente, con un tono ligero pero la mirada penetrante. Una leve sonrisa asomó en sus labios. No es nada comparado con las cosas que has construido, pero estoy bastante orgullosa. Giró su bastón con gracia, el metal vibrando mientras un extremo se transformaba con una chispa de energía. Una punta de lanza de un rojo carmesí brillante se formó, crepitando levemente al solidificarse. Con un rápido movimiento, arrastró la punta sobre la tierra, dejando una hendidura humeante en el suelo. Puedo proyectar la energía en cualquier forma que desee. Básicamente, dijo, extendiendo su bastón hacia adelante, cuya punta se movió en un destello de luz. Puede convertirse en cualquier arma que necesite. Ella chasqueó la muñeca y la energía se descargó, un rayo brillante brotó de la punta de la lanza. Estalló contra el suelo cerca de la pierna de Tony, y la tierra se estremeció en una ráfaga de chispas. Una segunda punta de lanza, más grande y refinada, se formó en la punta de su arma. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Mencioné que puedo dispararlas como proyectiles? Tony arqueó una ceja, impresionado a pesar de sí mismo. No está mal. Se estiró los hombros y se quitó el escudo de la espalda. Pero ya terminó la pequeña demostración. Porque me gustaría empezar. La comisura de los labios de Momo se curvó hacia arriba. Luego, cargó. Su bastón se lanzó hacia adelante a la velocidad del rayo, apuñalando una y otra vez. Cada golpe era rápido, preciso e implacable. Tony se movía con agilidad, retrocediendo, desplazándose hacia un lado, inclinándose lo suficiente para que cada golpe fallara por centímetros. Una estocada rozó su camisa, cortándole una línea justo encima del pecho. Tony se lanzó hacia adelante, agarrando su bastón en pleno movimiento y tirando de ella hacia sí. Por un instante, perdió el equilibrio, pero su arma se transformó de nuevo. La punta de la lanza se convirtió en una guadaña brillante, cuya hoja curva se elevó con una velocidad letal. Tony reaccionó al instante, saltando por encima con una voltereta hacia atrás y aterrizando suavemente mientras Momo hacía girar el arma con peligrosa elegancia. Giró sobre sí misma, con la mirada fija, y su guadaña de energía dejó medias lunas ardientes en el aire mientras avanzaba. Esta vez, Tony soltó su escudo, alzándolo justo a tiempo para interceptar la hoja brillante. Chispas saltaron violentamente donde el metal y la energía chocaron. Momo golpeó con fuerza, y arcos de luz estallaron contra la superficie del escudo. Cada impacto generó una onda expansiva de chispas que se propagaron hacia afuera, pero Tony se mantuvo firme. Entonces, con un giro repentino, lanzó el escudo hacia afuera. Atravesó el aire como una cuchilla, silbando hacia Momo. Su bastón se alzó rápidamente, bloqueando el golpe con una ráfaga de chispas. Pero para entonces, el escudo ya había rebotado, impactando en la mano de Tony. El ciclo se repitió. Volvió a lanzarlo, obligándola a bloquear. Una y otra vez. Cada lanzamiento era más rápido y más fuerte, obligando a Momo a forcejear, su bastón impactando contra el escudo con ráfagas de energía crepitante. Cuando se acercó, la clavó personalmente en el escudo. Ella bloqueó con su bastón, pero salió disparada hacia atrás hasta que lo partió limpiamente en dos, transformándose en dos dagas gemelas que brillaban con energía. Las clavó en la tierra, anclándose y deteniendo su deslizamiento. Tony se abalanzó sobre él. Llevaba el escudo de nuevo en el brazo mientras acortaba la distancia. Momo atacó con ambas espadas, dejando cada golpe una estela brillante mientras lo atacaba con rápida precisión. Bloqueó un golpe con su escudo, esquivó el otro y la agarró de las muñecas con una ráfaga de velocidad.
Clavándole la rodilla en el estómago, le arrancó un gemido mientras el aire abandonaba sus pulmones. Pero ella no flaqueó. Liberándose de un tirón, se agachó y le hizo perder el equilibrio. Tommy cayó hacia atrás, pero se apoyó en las manos y se incorporó rápidamente, solo para que el talón de Momo le golpeara la mandíbula. El impacto le ladeó la cabeza bruscamente y retrocedió un paso. El patio pareció quedarse en silencio por un instante. Entonces Tommy se enderezó lentamente, esbozando una leve sonrisa a pesar del golpe. Eso estuvo bien. Momo hizo girar sus dagas, con una sonrisa burlona que igualaba la de él. Gracias. Se abalanzaron al mismo tiempo, y las espadas y los escudos volvieron a chocar mientras se reanudaba su duelo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.